Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega de Pulso Nacional, su revista semanal de noticias. Hoy tendremos una interesante entrevista con dos distinguidos invitados. Se trata de Edgar García, quien es abogado e investigador de la Fundación Juan Bosch, y del economista Alessio Adanti, quien es el coordinador de ISCOS, una institución que trabaja directamente con los trabajadores y los sindicatos. Con ello hablaremos sobre dos estudios de mucha actualidad sobre la situación de los trabajadores dominicanos y el sistema dominicano de pensiones. Además, nuestros acostumbrados comentarios económicos a cargo del economista doctor Antonio Siriaco Cruz. No se vayan porque hay mucho más en Pulso Nacional. Buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿Cómo te sientes? Soriano. Muy bien, gracias a Dios, de compartir nuevamente con todo nuestro público televidente que nos ve cada semana. Bueno, esta semana ha habido muchas noticias interesantes. Yo me quiero referir a una actividad muy importante que va a comenzar el Banco Central ya. Bueno, es la edición número 6 que se hace de la Semana Económica y Financiera, que todos los años hace el Banco Central a finales de marzo. Y precisamente este año viene con muchas innovaciones. Es una oportunidad muy interesante. Mira, un evento en que durante toda la semana el auditorio del Banco Central se habilita a instituciones financieras para exponer lo que es la educación financiera. Pero eso está muy interesante. Para que van los estudiantes de colegios y escuelas públicas y se reúnen miles y miles de niños para a quienes reciben charlas, presentaciones, además de la charla, hay demostraciones. Cada institución tiene un stand donde presenta lo que son la gente se familiariza con lo que es el ahorro, lo que son cómo funcionan los bancos, la importancia de hacer un presupuesto, cómo planificar. O sea, una serie de conceptos de educación financiera muy importante para los jóvenes, para los niños y para muchos adultos. Este año tiene un programa muy amplio, con mucha participación. Hay una empresa, la empresa Visa, que va a presentar una versión renovada de lo que es una obra de teatro que se llama El Profesor Q, que es muy interesante. Es un economista en una forma de arte de magia, presenta una serie de conceptos que interesan mucho a los niños y lleva el mensaje. Yo quiero felicitar desde ahora al Banco Central de la República Dominicana por esta iniciativa que todos los años se mantiene como parte ya de una celebración internacional de la Semana Mundial de finanzas y la educación financiera. Esto también forma parte también de su responsabilidad social del Banco Central. Sí, me imagino que ahí le van a estar dando a los niños lo que es la historia, de dónde surge el papel moneda, de dónde surge la papeleta de aquellos tiempos del peso, el 5 pesos en papel. O sea, es algo bien bueno para los niños. Sí, es muy interesante para los niños y para nosotros los adultos. Y para los jóvenes también, no son niñitos nada más, sí. Van escolares desde 7 años hasta 18 y aprenden. Bueno, hay mucha noticia esta semana, pero el país está siendo afectado por una fuerte sequía, Ana. Eso es terrible. Es lamentable que los estragos de la sequía se han sentido con mucha fuerza en la producción en el nordeste del país, donde los ganaderos y los agricultores se están quejando de cómo se han perdido muchas miles de tareas de tierra, de cultivos, se han perdido por la falta de agua. Los animales, el ganado está muriendo por falta de pastos, ¿no? ¿Verdad? Y en esa zona hace más de 8 meses, señores, que no llueve. Eso es escandaloso. Entonces, realmente hay que hacer algo para eso. El gobierno, el presidente de la República esta semana hizo una declaración, ¿verdad?, llamando a la población a que economice el agua, a que tomar una serie de prevención, pero las autoridades que tienen que ver directamente con el problema del agua, en la ciudad de Santo Domingo, el caso de la CAS, y en el interior del país, INAPA
deben de acudir directamente, auxiliar a esos sectores que están en el control de las presas. Pero bueno, tú sabes que aquí hay responsabilidad del ciudadano. El ciudadano tiene una responsabilidad también, claro. Nosotros como ciudadanos debemos de aprender a cuidar el medio ambiente. Yo siempre hablo sobre la defensa del cuidar el medio ambiente. Porque así como usted entra a la ducha y mientras se está enjabonando deja la ducha abierta, no hay necesidad de hacer eso, porque miren las consecuencias, no se ven en el momento, se ven después. Y hoy estamos sufriendo en República Dominicana con esta gran sequía, no solamente en el Cibao, sino que también en muchos de los sectores de acá, de la capital. No, la ciudad capital, bueno, la CAS comenzó ya a racionalizar la distribución del agua. Aquellos sectores que recibían agua 4 veces a la semana lo están recibiendo 3. Y los que le recibían 3 lo están recibiendo 2. Entonces, lo importante es, como tú dices, que la población haga conciencia de la importancia del agua y no la desperdicie. Ya se anunciaron medidas contra los lavadores de carro. Hay que evitar eso, desperdicio de agua en lavadero de carro. Y también la gente regando flores y cosas. Es necesario, pero claro. Pero lo más importante es la persona, la gente, y la producción agrícola, que no puede faltar. O sea, hay que acudir a esos productores. La mayoría de las presas están por debajo de su nivel óptimo. Sí, porque eso trae las consecuencias del aumento. Muchos ríos están completamente con sus caudales realmente muy bajos. Entonces, ante esa situación, que es una realidad, una realidad previsible, porque se anunció hace 6 meses que iba a ocurrir esta sequía. Algunos especialistas dicen que una sequía intensa, que la peor que se ha registrado en los últimos 30 años en el país, y que realmente hay que tomar medidas drásticas para poder enfrentar esto. Esto es un fenómeno natural, claro. El fenómeno del Niño, pero que en esta ocasión ha venido con mucha fuerza. A través del tiempo vamos a seguir siendo afectados, porque si a nivel agrícola estamos con falta de las necesidades que acudimos con los rubros alimenticios, pues va a venir la consecuencia de que vamos a tener que exportar. Y a la hora de la verdad, entonces vamos a tener que importar. Vamos a tener que pagar más por un producto alimenticio. No, realmente es una situación muy, muy lamentable. Hay que tomar medidas y hay que sumarnos. Nosotros nos sumamos a la campaña de prevención ante la situación de la sequía. La sequía es un hecho, no un relajo. Hay que cuidar el recurso agua, que es un recurso... el agua es vida. Es vida realmente. Es vital. Y es necesario proteger y cuidar el agua, no desperdiciarla innecesariamente. Bueno, hay otros temas interesantes. Sí, otro de los temas también que hemos encontrado en esta semana es sobre la situación que también, que también nos afecta a todos, no solamente a las madres que van a parir y que se encuentran con situaciones de médicos que no están capacitados y no están preparados, sino que como sociedad estamos viviendo esta problemática de que el 60% de médicos no aplican los conocimientos reales a la hora de un parto. Esto es sumamente una situación muy grave que estamos pasando aquí en República Dominicana, porque imagínese usted si es una madre primeriza, no tiene el dominio o no ha leído, porque en el caso mío, yo modestia aparte, yo leí mucho para ser madre. Entonces, pero hay muchas madres que no tienen el conocimiento, y van allí solamente a lo que los doctores digan. Entonces es un alto riesgo de que pueda tener problemas. El problema de la natalidad en el país es un problema serio y vienen creciendo. Yo creo que es momento en que las autoridades busquen la forma de enfrentarlo, porque los índices de muerte materno-infantil son alarmantes. Injustificada. La mayoría de la gente aquí va a un hospital, de una forma u otra se visita a un médico, entonces no se explica por qué se registran tantas muertes materno-infantil y neonatales que se producen en el país, porque tú me dices, bueno, son zonas muy apartadas, zonas selváticas donde la gente no tiene acceso a un médico y tiene que hacer parto por curanderas y cosas de esas, parteras o comadronas, como le dicen en los campos. Pero no,
la gente va a los hospitales de una forma u otra, Confiado de que hay doctores aunque no se capacitados. utilicen todas las visitas programadas, pero cada cierto tiempo acuden a ponerse en manos de un médico. Entonces lo que no se justifica eso. Y parece que la advertencia que hace el ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, es realmente importante, porque hay que aplicarla, pero se violan los protocolos y los médicos lo violan. Pero ¿qué tipo de medida hay que tomar en cuanto a sanciones para que eso realmente se enfrente y se corrija? Es una situación realmente muy preocupante. Vamos a una pausa y continuamos con Pulso Nacional. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Los que quieren seguir creciendo. Los que enseñan el valor de pensar en el mañana. Los que guardan para superar nuevos retos. Los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna. Un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Plaza Gráfica Dominicana ofrece al impresor nacional la más variada gama de equipos convencionales, digitales, piezas y materiales para las artes gráficas, flexo y vallas publicitarias. Representamos a los más prestigiosos fabricantes mundiales en prensa, preprensa, gigantografía, impresión digital y flexo. Plaza Gráfica Dominicana. Soluciones completas a las necesidades del impresor dominicano. Buenas noches, amigos televidentes. Vamos a tratar esta noche el tema del crecimiento de la economía, el balance semestral presentado por el Banco Central, donde indica que la economía ha terminado durante los primeros 6 meses con un crecimiento robusto, un crecimiento de 6.6, y esto ha sorprendido a analistas económicos, economistas y otros cientistas sociales que le dan seguimiento al comportamiento de la economía. Evidentemente
que según estos datos del Banco Central, la economía dominicana es de las economías que más está creciendo prácticamente en el mundo, y verdaderamente uno se sorprende por la magnitud del crecimiento que ha tenido la economía durante este primer semestre. Sectores como la construcción, por ejemplo, ha tenido un crecimiento, según el Banco Central, que sobrepasa el 13%, luego seguido por el sector de las zonas francas, el sector salud, y todos los sectores prácticamente tuvieron un crecimiento bastante elevado. Y sorprende en el caso de la construcción, que lo hace dentro de un contexto de aplicación de la ley de lavado de activos, donde se supone que una actividad como la construcción se iba a ralentizar precisamente por las restricciones que esta ley básicamente le impone a estos tipos de sectores. Sin embargo, fue un sector que ha sorprendido a todo el mundo con ese nivel de crecimiento. Pero también hay que señalar que las actividades básicamente que recibieron créditos, las actividades hacia donde se dirigió el crédito, en parte están más vinculadas con el consumo que con actividades de inversión. Y yo creo que eso es una debilidad, a pesar de que la economía dominicana ha venido creciendo. Sin embargo, si los recursos se dirigen a actividades vinculadas con el consumo y no con la inversión, es obvio que este consumo, este crecimiento no será sostenible. Hay un contexto internacional, un contexto que ofrece riesgos, y eso también sorprende, el hecho de que ante un contexto donde los precios del petróleo están creciendo, donde las tasas de interés también se están incrementando, y que ha generado una serie de procesos de tensiones en mercados como el mercado cambiario. En ese contexto la economía dominicana ha tenido un crecimiento importante. Pero también hay que señalar un lado positivo, y es que el ciclo de la economía dominicana está muy vinculado al ciclo de la economía norteamericana, y la economía norteamericana ha venido creciendo. Sin embargo, aún así, uno observa que este ha sido un crecimiento incluso mucho más alto que el crecimiento de Panamá, que tradicionalmente ha sido una economía que tiene es más competitiva que la República Dominicana, y tiene más posibilidades para captar inversión extranjera por tener un sector financiero bastante robusto. Sin embargo, la economía dominicana sobrepasa el desempeño por encima de todas las economías de América Latina. Obviamente siempre hay el elemento, la debilidad, la falencia de este modelo económico, que crece pero no redistribuye. Y es evidente que esto hay que irlo repensando. No solamente es crecer, también es importante redistribuir. Pero también un elemento que llama mucho la atención es el hecho de que la economía dominicana durante este primer semestre, básicamente los empleos que se crearon, en más de un 70% fueron empleos formales. Sin embargo, cuando uno analiza el semestre anterior, si compara este semestre 2018 con el semestre 2017, en el 2017 la mayoría de los empleos que se crearon en ese semestre fueron empleos informales. Por lo tanto, llama muchísimo la atención estos cambios tan bruscos. ¿Qué ha hecho la economía dominicana para que de repente esté creando empleos formales, cuando hace poco tiempo los empleos que creaba eran informales? También un elemento importante que yo creo que no se presenta en este informe preliminar, quizá por ser preliminar, es dónde se crearon esos empleos, en qué sectores se crearon esos empleos. Evidentemente solo sale un anuncio de la creación de empleo, pero no sale la distribución de creación de los empleos por sectores. Yo creo que se requiere de tener más información. Esto llama mucho la atención y debe de poner a pensar a gran parte de los hacedores de políticas públicas en la necesidad de crear un Instituto Nacional de Estadística especializado básicamente en las cuentas nacionales. Yo creo que llegó la hora de que el Banco Central no puede estar manejando sencillamente
toda la información económica. Es importante los contrapesos en las economías. Es importante tener otras instituciones especializadas solamente en cuentas nacionales que puedan sencillamente hacer cálculo del Producto Interno Bruto, hacer cálculo de los indicadores del mercado de trabajo, porque los bancos centrales en estos tiempos solamente se están dedicando a la política monetaria y a mantener la inflación regulada. De manera que yo creo que esto debería llamar mucho la atención, porque mucha gente se torna incrédula con respecto a las informaciones que se presentan del Banco Central. No estamos negando que la economía crezca, es verdad que la economía crece, pero hay que ver sencillamente las magnitudes. Son magnitudes que llaman la atención, y no solamente a quizás el ciudadano común, sino también a todos aquellos que son expertos en la materia, y que verdaderamente este informe ha dejado atónito a muchas personas. Con este comentario terminamos por esta noche y sigan con el programa. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Los que quieren seguir creciendo. Los que enseñan el valor de pensar en el mañana. Los que guardan para superar nuevos retos. Los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna. Un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Plaza Gráfica Dominicana ofrece al impresor nacional la más variada gama de equipos convencionales, digitales, piezas y materiales para las artes gráficas, flexo y vallas publicitarias. Representamos a los más prestigiosos fabricantes mundiales en prensa, preprensa, gigantografía, impresión digital y flexo. Plaza Gráfica Dominicana. Soluciones completas a las necesidades del impresor dominicano. Agradecemos a Edgar García, quien es abogado, investigador de la Fundación Juan Bosch,
y a Alessio Adanti, quien es el coordinador de la República Dominicana de ISCOS Dominicana, a quienes agradecemos la gentileza de compartir con nosotros este programa para conversar de dos temas muy interesantes: la situación de los trabajadores en sentido general, a propósito de un trabajo de investigación dado a conocer hace poco por la Fundación Juan Bosch sobre la situación de la clase trabajadora dominicana, y un libro de reciente publicación que trata sobre el sistema de pensiones como una etafa del siglo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, bienvenido a este espacio. Muy buenas noches, gracias por invitarnos. Me gustaría comenzar esta conversación sabiendo qué es ISCOS. ISCOS es una organización sindical italiana que se funda en el 1983 para trabajar de la mano con los sindicatos de los países, temas de formación, de conocimiento, y para mejorar la capacidad que tienen los sindicatos de ser fieles con su nombre, que es promover la justicia. La palabra sindicato tiene ese origen, y en todo el mundo que conocemos el sindicato ha sido un ente de desarrollo. Yo siempre recuerdo que en los países desarrollados, en los países más económicamente fuertes del mundo, existen sindicatos fuertes, en Estados Unidos, en Alemania, en Suecia. Y eso no dice que el sindicato es un ente de desarrollo, es algo que puede aportar a la construcción de un mejor país. Muchas veces, y aquí en República Dominicana, sentimos que el sindicato es algo negativo, algo que estorba la productividad o la competitividad. En nuestra experiencia, en el trabajo que hemos hecho en República Dominicana, creemos haber demostrado que no es así. Y esos estudios que estamos aquí el día de hoy comentando van de la mano de constituir una propuesta para el debate político y público a nivel nacional. ¿Qué tiempo tienen en el país y desde cuándo están operando? Nosotros como ISCOS trabajamos en el país desde el 2007. Hemos hecho un centro de formación técnica en Higüey en 2007, y desde ese entonces hemos tocado temas de ciudadanía, de empoderamiento organizativo y de fortalecimiento en derechos laborales a partir del 2010 hasta ahora, con financiación de la Unión Europea. Ustedes hicieron un estudio actualmente. ¿En qué se basaron para hacer este estudio? Nos basamos de la dificultad de acceder desde la acción social a datos desagregados sobre la fuerza de trabajo en República Dominicana. Hay algunos datos que muchos conocemos, que siempre se dicen: el 56% de los trabajadores en la economía informal, pero hacer una fotografía más desde cerca de dónde están esas trabajadoras, esos trabajadores, qué nivel de salario están percibiendo, nos servía para poder adoptar medidas correctivas y proponer política pública. ¿Qué tiempo le llevó este estudio y cuáles fueron los hallazgos principales? Los dos estudios, pero particularmente el de creación de la clase trabajadora, nos llevó alrededor de un año trabajarlo, sí. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, si bien no se ha hecho con encuesta en los centros de trabajo, sino más bien un análisis de datos oficiales del Banco Central, la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, y datos de institución como la ONE y otros datos, que fue el Ministerio de Trabajo. Y nos ha dado bastante brega, en algunos casos, acceder. Aparte de esos datos en particular, no hay datos ciertos sobre el nivel de sindicalización en el país. El Ministerio de Trabajo no tiene esos datos, o por lo menos no lo va a facilitar. ¿Qué porcentaje de empresas tiene el sindicato actualmente? Alrededor menos de un 10%, ¿verdad? Sí, se calcula que los trabajadores que declaran, por lo menos, el único dato que tenemos cierto, los que declaran ser sindicalizados o pertenecer a una organización sindical son el 6% de los trabajadores ocupados. ¿El 6%? Sí. ¿Por qué desaparecen los sindicatos en la República Dominicana? Yo diría que porque no convienen. Donde hay sindicatos normalmente hay mejores niveles de salario, donde hay sindicatos hay mejor nivel de organización, donde hay sindicatos es más difícil votar a las personas, es más difícil explotarlas. Tenemos un caso reciente de Polyplast, que fue tristemente famoso por la destrucción del fuego, sí. donde podemos ver, y sería interesante ver la diferencia entre los trabajadores que tenían sindicato y los que no tenían sindicato.
Las dos jóvenes famosas por haber publicado un video estaban subcontratadas por otra empresa. La sensación de nosotros que no conocían protocolo de seguridad porque en esa empresa no existía. No se estaban entrenando para eso, mientras que de los otros fallecidos, 4 pertenecían de la brigada de seguridad y eran trabajadores organizados en un sindicato. Eso nos dice la diferencia del impacto de una tragedia entre quien tiene conocimiento y derecho y quien no lo tiene. Ya, Edgar, ustedes están lanzando actualmente este libro, Sistema de Pensiones de la Estafa del Siglo, a un modelo justo e incluyente. Sí. Cuéntanos más detalladamente qué encontramos en este libro. En el mismo momento en que trabajábamos el informe de caracterización de clase trabajadora, desde ISCOS y en colaboración con nosotros desde la Fundación Juan Bosch, vimos que iba de la mano el hecho de que la clase trabajadora y el sistema de pensiones y cómo los trabajadores iban a poder acceder dentro de los derechos de su seguridad social a un sistema de pensiones justo, como lo establece nuestra Constitución. En ese sentido, se decidió hacer una investigación con una posterior publicación de qué había sucedido históricamente con el sistema de pensiones, cómo habíamos llegado a tener el sistema de pensiones que tenemos hoy día instaurado en el marco normativo dominicano, y también cuáles son los datos que nos permiten decir y titular este libro como una estafa, y qué ruta le propusimos nosotros a la población dominicana es la que se debe seguir para que este sistema de pensiones que tenemos no sea mínimamente reformado, sino que se transforme. Cuando usted habla de una estafa, ¿se refieren a las acciones que hace la AFP? Sí. ¿Y sí. cómo podría revertirse eso? Pero más allá de las acciones directas de la AFP, también hablamos de la estafa en un contexto más global. Le explico. Por ejemplo, ¿cómo se llegó hasta este sistema de pensiones que tenemos hoy día? ¿Cómo se llegó a la ley de seguridad social? Porque la AFP tienen un porcentaje muy alto, un 30% de las utilidades de las comisiones. Y el presidente de la República sometió precisamente el pasado 27 de febrero un proyecto para reducirla a 1.4%. Sí. Precisamente, si llegamos desde la historia, usted podrá entender y la población puede entender por qué las AFP tienen estas ganancias. Porque no es solamente el dato crudo, que el dato crudo nos sirve en 14 años, más de 31.000 millones de pesos, tomando en cuenta del 2004 al 2017. Entonces, del 2001 al 2017, son 31.000 millones de pesos como ganancias parasitarias de la AFP por la comisión que usted menciona. Sin embargo, ¿por qué se llegó hasta ahí? La ley de seguridad social actual, que establece el sistema de pensiones que tenemos, no fue un producto casual y no vino por azar a la República Dominicana, sino que esta ley fue un producto de consensos particulares entre grupos de poder, tanto nacionales como internacionales, para establecer un sistema de pensiones, el cual se está revirtiendo en el 60% de los países que se tenía de capitalización individual, para nosotros hoy ser de los pocos países de la región con que cuentan con un sistema de capitalización individual obligatoria. Se dice que este sistema fue exportado de Chile, por ejemplo. Precisamente en el libro nosotros mencionamos toda esta historia y cómo el expresidente... En Chile hubo una revuelta de la población. Y el expresidente Ricardo Lagos, que en un momento fue precursor de este modelo, admitió cómo ha sido un modelo que fracasó y que solo le sirvió a las élites financieras. Lo mismo que sucede en la República Dominicana. ¿Cuántos países todavía tienen sistema de capitalización individual? Solamente tenemos 4 países, que son México, México, El Salvador, Chile. Todavía la reforma no ha llegado totalmente, y República Dominicana. En Latinoamérica. El resto de los países en América Latina con un y la mayoría de los reparto. países en Europa tienen el sistema de reparto. Sistema de reparto. Con el cual, en el actual sistema de pensiones que tenemos, la tasa de reemplazo del último salario, para que se entienda muy básicamente, sería solo un 22% que nos obtenemos con este sistema. Sin embargo, en el caso de un sistema de reparto, la población tendría la oportunidad de una tasa de reemplazo de un 64%, que es el promedio regional. Wow.
Una diferencia bastante exorbitante. Exorbitante. Pero que favorece a la puede AFP. hacer? ¿Qué entienden ustedes se puede hacer para revertir este proceso? Lo primero, y Alessio lo menciona en cada participación que hemos tenido, es un gran diálogo social que se debe iniciar. Y no solo pensar en que debemos inyectar reformas mínimas al sistema de pensiones. No es solo inyectar reformas mínimas. Se trata también de que en este diálogo democrático, donde la gente participe y conozca que se trata de un derecho constitucional, el derecho a la seguridad social, que luego de este diálogo nosotros sepamos cómo funcionaría un nuevo modelo de sistema de pensiones, y que a través de este sistema no se traten las ganancias, el trabajo de la gente y el sudor de la gente como ganancias para empresas privadas. Se habla de sindicato, pero hay personas, el público televidente quizás no sabe cuál es la función real de un sindicato dentro de una empresa o de un organismo. La principal función de un sindicato dentro de una empresa, de un centro de trabajo, es la negociación colectiva, es ponernos juntos para que todos juntos, que somos chiquitos, podamos negociar con el empresario, que normalmente es mucho más fuerte que nosotros y tiene un poder muy grande, que es de darnos el trabajo. Y como decía Edgar, ayudarnos a entender que lo que estamos defendiendo, lo que estamos reivindicando no son favores o dádivas, son derechos sancionados constitucionalmente, el derecho al trabajo, el derecho a la salud y a la seguridad social. Y esos derechos, si son derechos, lo son que haya cuarto o que no haya cuarto. ¿Y qué se debe de hacer? Por ejemplo, yo estoy en una empresa y en dicha empresa no hay un sindicato y yo quiero que se ejecute un sindicato. ¿Debemos de dirigirnos dónde? ¿Qué debo de hacer? Mi recomendación es que se dirijan en todos lados menos al Departamento de Recursos Humanos. Si te van a cancelar inmediatamente. Porque me dijeron que cuando oyen la palabra sindicato te llaman de Recursos Humanos para cancelar. Una amenaza. El Código de Trabajo establece en cualquier... A pesar que la Organización Internacional del Trabajo reconoce el derecho de los trabajadores a sindicalizarse. Nuestra Constitución también. Y la Constitución lo y contempla. El Plan también. Nacional de Derechos Humanos de 2018-2020 dice que es papel del Estado velar por el cumplimiento de la libertad sindical. Pero es difícil velar por el cumplimiento de la libertad sindical porque quizá en una empresa grande donde hay más de 20 trabajadores se puede formar un sindicato, porque el Código de Trabajo establece que necesitamos por lo menos 20 trabajadores para formar un sindicato de empresa, Ana. Si tú trabajas en una empresa con menos de 20 trabajadores, tienes que formar un sindicato de oficio con otras trabajador o trabajador en tu misma condición, de la misma rama, si es periodista o todo eso. Y el derecho a la negociación colectiva, esa finalidad última del sindicato, solo se puede ejercer cuando en una empresa están sindicalizados el 50% más uno de los trabajadores. Es una limitante, sí. Son dos limitantes grandes que tiene el Código de Trabajo, además de la dificultad de velar por la libertad sindical, porque si me cancelan por mencionar la palabra sindicato, menos voy a hacerle juicio a la empresa que me canceló, porque si no, en ninguna otra empresa del país me van a emplear. ¿De qué forma ustedes sugieren que se pueda cambiar esta situación? Porque ahora mismo se está discutiendo introducir modificaciones al Código de Trabajo. De hecho, el presidente de la República presentó un proyecto de ley para liquidar el Instituto Dominicano de Seguridad Social y crear una nueva administradora de riesgos laborales. Pero resulta que en esa ley se contempla que las prestaciones de liquidación de los empleados cesanteados serán asumidos por esa nueva administradora de riesgos laborales, liberando a las empresas de eso. ¿Qué opinión le parece? A mí me parece que en un país en lo cual el 49% de la persona parece vivir por debajo de la línea de pobreza, es un país donde tenemos que aumentar derechos y no reducirlos. Y cualquier reforma del Código de Trabajo que apunte a la reducción de derechos, como la cesantía, el aumento de la hora extra o el aumento de la jornada laboral, va en contratendencia con un país que tiene una tasa de desocupación ampliada en un 14%.
14%. Sí. Wow. Y que en el caso de jóvenes y mujeres ronda un 30%. Es decir, tenemos que crear empleo más que reducir los derechos en los empleos que tenemos. Y con respecto a cómo se puede hacer eso no se puede hacer sin una voluntad política del gobierno, que es, en un Estado social y democrático de derechos, como dice la Constitución, es el garante de los derechos que están sancionados. Y lamentablemente, sin querer ser irreverente, el Estado Dominicano y el Ministerio de Trabajo no ha podido asumir ese rol de garante de los derechos sindicales y laborales en República Dominicana. Lo mismo sucede con la pregunta que usted me hacía ahorita. Esa comisión, ese proyecto, ya que usted estaba conversando sobre los proyectos de leyes que se han sometido, se habló de un proyecto de ley para reducir las comisiones de la AFP. Pero si la población mira el proyecto y qué sucede con ese proyecto, es que las ganancias de la AFP, que en un momento se tomaban desde de la comisión que se tomaba, era sobre las ganancias, las utilidades de la reinversión. Ahora va a ser sobre el total del fondo. Es verdad que se reduce el porcentaje de la comisión, pero se a 1.4%, pero ahora será sobre el total del fondo, es decir, serán más ganancias para las AFP. No se trata de que la reducción va a garantizar más el derecho, sino que esta reducción va a traer mayores beneficios. En un discurso, si yo se lo digo superficialmente y a usted le suena la palabra de reducción de beneficios de empresas, a usted dice, bueno, me están beneficiando, me van a garantizar más el derecho. El beneficio lo tiene la empresa como tal. Exacto, pero viéndolo profundamente, cuando vamos en términos concretos sobre qué dice este proyecto de ley, podremos dar cuenta de que se trata de un subterfugio, por así decirlo, en el proyecto, que trata de obviar lo que está bastante obvio, que son las ganancias que están obteniendo. O sea, son dos cosas diferentes. Se refería la primera parte a las utilidades que reciben. Sobre las ganancias. La ganancia que reciben sobre las utilidades de la AFP. Esa era la comisión. Y en este caso la comisión sería sobre el total del fondo. De los fondos que administran. Independientemente que sea de un 25 a un 1.4, las ganancias del total del fondo siempre serán superiores. Sí, por supuesto, porque un fondo que va creciendo. Exactamente. Y que haya ganancia o no haya ganancia. El mecanismo del 30% está motivado solamente en ganancias. Con la que la AFP van a invertir ese dinero a una tasa rentable y están incentivadas, tienen beneficios, más ganan ellos, porque el 30% va a ser sobre un monto más grande. La nueva propuesta es sobre el valor del fondo, con lo cual es una comisión diferente, tiene un mecanismo de cálculo diferente. Y como decía Edgar, habría que ver quién está a favor de esa reducción de la tasa de ganancia. Habría que preguntar al sindicato de la AFP si están a favor o en contra. Yo normalmente dudo que van a estar a favor de algo que no los beneficie. Por supuesto. Hay una situación, y es la creada en este país. El gobierno también anunció un aumento en el salario mínimo del sector oficial a 10,000 pesos, y eso va a obligar a una revisión también del salario mínimo en el sector privado. Tengo entendido que existe una escala de salario mínimo. ¿Cuántos salarios mínimos existen actualmente? Según el estudio que nosotros hicimos, hay unos 22 salarios mínimos. Wow. Sí, dependiendo del tamaño de la empresa, el sector en la cual trabaja y todo eso, y hay salarios mínimos que no son tipificados. Es decir, en la economía informal, donde trabaja el 60% de los trabajadores, no hay salario mínimo. Y con respecto a lo que usted estaba mencionando, el aumento del funcionario del Estado, trabajador público, que es una buena noticia seguramente. Sin embargo, si lo están llevando a 10,000 es porque antes estaban por debajo del salario mínimo. Es decir, no estaba en los 22 esos trabajadores, y con lo cual hay más trabajadores además de los 22, más tipos de trabajadores. Y eso no dice que un trabajador no come o no necesita comer dependiendo de qué trabajo hace. La canasta es una sola. Sin embargo, hay 22 salarios, por lo cual hay inequidades diferentes y un nivel de inequidad o de injusticia. Desigualdad social. Aunque el Banco Central habla de que hay varios niveles solamente, dependiendo de un quintil y otro.
¿Cómo se unificarían esto? ¿Usted tiene alguna propuesta o en este estudio de unificar el salario mínimo o que se tomara otro parámetro para establecerlo? Porque se habla de una canasta básica, que es una propuesta, es una información que determina el propio Banco Central. Nosotros hemos estado viendo que desde 1999, cuando empezamos a calcular hasta el 2018, 2017, el salario mínimo real, el salario real ha disminuido. Es decir, yo como trabajador en 1999 podía comprar más producto que en 2018. Y entonces, sin embargo, el salario en toda esa etapa ha crecido, el salario nominal. Pero como decía Ana ahorita, el costo de la inflación, la canasta básica, la diferente composición de la canasta, ha crecido más rápido que mi aumento de salario, por lo cual estamos más pobres ahora que hace 20 años. Sí. Edgar, para finalizar, porque el tiempo ya se nos ha agotado, ¿dónde pudiéramos encontrar esta joya, el sistema de pensiones de la estafa del siglo? Nosotros, el día de la publicación, lo entregamos a todos los que fueron en los próximos días. Nosotros como tenemos una limitación en cuanto a lo que pero está a la venta, se puede adquirir en algún No, sitio. lo vamos a colgar en la página web tanto de ISCOS como de la Fundación Juan Bosch para que se descargue en digital. Perfecto. Y así todos pudiéramos tener más conocimiento. Claro. Entonces solo nos resta agradecerle tanto a Alessio Adanti como a Edgar García por su participación con nosotros. Y a ustedes, amigos televidentes, no se vayan porque hay mucho más en Pulso Nacional. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Los que quieren seguir creciendo. Los que enseñan el valor de pensar en el mañana. Los que guardan para superar nuevos retos. Los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna. Un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Plaza Gráfica Dominicana ofrece al impresor nacional la más variada gama de equipos convencionales, digitales,
piezas y materiales para las artes gráficas, flexo y vallas publicitarias. Representamos a los más prestigiosos fabricantes mundiales en prensa, preprensa, gigantografía, impresión digital y flexo. Plaza Gráfica Dominicana. Soluciones completas a las necesidades del impresor dominicano. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a Pulso Turístico. En esta ocasión le vamos a presentar el Mirador Sur, lo que es un paraíso ecológico de Santo Domingo. Veamos. El Parque Mirador Sur es el primer parque ecológico de Santo Domingo. Su función, además de ser un espacio de esparcimiento y recreación, es la conservación de la riqueza natural dentro de la ciudad. El Parque Mirador tiene una longitud de 6 kilómetros. El creador fue el arquitecto Cristian Martínez, quien hizo un primer tramo de 2 kilómetros. El parque y la avenida Mirador del Sur fueron inaugurados el 25 de diciembre del 1970. El Parque Mirador del Sur es el lugar donde la familia disfruta cada uno de sus rincones y respira aire fresco por abundante vegetación. El parque está ubicado en la avenida Anacaona, uno de los principales pulmones de la ciudad de Santo Domingo. Aparte de la flora que puedes encontrar en el Parque Mirador del Sur, cuenta con una piscina para remar en botes, restaurantes, café, varias fuentes, esculturas y una pista para los que practican ciclismo. Otros puntos de interés que posee el parque son las cavernas subterráneas, destacándose la Guácara Taína y el restaurante Mesón de la Cava. Es bueno señalar que este tranquilo y fresco lugar cuenta con grandes esculturas que representan los numerosos árboles, lo que te informa la cantidad de metros o kilómetros recorridos. Esta área es también testigo de la historia de la isla, habiendo sido las cuevas del Farallón utilizadas como asentamientos por poblaciones indígenas. Aparte de ejercitarte, correr y hacer otros tipos de deportes al aire libre, en el Mirador tienes suficiente espacio para leer y practicar algún instrumento musical. Asimismo, muchos aprovechan el espacio y sacan a pasear los perros, gatos. Otros aprovechan y realizan encuentros familiares donde hacen picnic y disfrutan de música a volumen moderado. En el Mirador Sur, los niños también disfrutan de áreas de juegos, igual que compartir con sus familias, montar patines, bicicletas, jugar pelota. Igual, muchos niños deportistas en el área del béisbol llegan a este lugar para hacer sus prácticas de rutina. Gracias amigos por estar con nosotros. Lamentablemente no hay tiempo para más. Será en otra entrega la próxima semana aquí en Pulso Nacional. Buenas noches.